Este capítulo es una presentación del gimnasio Planet Fit, el planeta de la salud, líderes en bienestar. En Instagram, @Planet Fit Spin, Avenida Blandín, Centro Comercial Blandín, La Castellana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Caverna. Hoy con una invitada de lujo, no solamente porque es una excelente profesional del periodismo, sino además porque es una bellísima persona y muy querida amiga. Se trata de Adriana Gibbs. Bienvenida, Adriana. Ay, muchas gracias, Unai, por esta invitación para la caverna. Sí, señor, no todo el mundo entra en la caverna, no creas tú. Adriana, bueno, se ha especializado durante mucho tiempo en el área cultural, durante muchos años, así nos conocimos profesionalmente. Así ¿Y desde es. hace cuántos años tienes ya vinculada con el mundo del vino, de los rones, de estas Sí, bebidas espirituosas, ya como fuente ya informativa? como fuente. Justamente, Unai, en 2027 estoy cumpliendo 20 años dedicados a las fuentes de gastronomía, vinos y destilados, aunque no lo parezca. Vino y destilados es Sí, tu especialidad. sí, Y eso se enmarca, claro, en lo que es la gastronomía en Venezuela y en cualquier parte del mundo, ¿no? así es, Una buena mesa Unai, sin un buen vino pareciera que como que queda incompleta. así es. Fíjate que digo que la mesa con vino Ujú. es más mesa. Y creo, y creo como Mm, muchos, en las bebidas como expresión de cultura. ok. Está este autor británico, Tom Stenchar, en su libro La historia del mundo en 6 tragos, y Ujú, donde habla si uno va a contar la historia del hombre, de la ujú. humanidad, uno inevitablemente llega a la historia del vino. Y podemos brindar de una Y vez. podemos brindar, Claro, estamos aquí brindemos con por eso, vino. señor. Señor. Ay, Empezamos por a brindar, por la a caverna. espantar los malos espíritus, señor, con Así ese es, chinchín. así ¿Por es. qué el hombre empezó a beber? Ah, ¿Por qué el hombre empezó a beber vino? O sea, y ¿de qué del, momento comienza la humanidad a sí, desarrollar la le fermentación gusta. de uvas para, Sí, como fíjate que bebida? si uno cuenta la historia si uno va con la historia de la humanidad, llegas a la historia del vino. Si vas a contar la historia del vino, a la historia de la humanidad. En este libro maravilloso de Hugh Johnson, Historia del vino. Siempre, cuando se habla de la importancia de la bebida, si tú ves la historia de la humanidad, siempre Ujú, está al lado de un lago, al lado de un río, ujú. la bebida allí. Y si bien Hugh Johnson dice que no podemos ubicar en qué momento se hizo el vino por primera vez, Ujú. sí se puede decir, bueno, por un lado, que el nacimiento del vino tiene que ver con la civilización mediterránea, con Europa, y que los egipcios fueron los primeros en documentar la historia del Claro. vino. Bueno, Sí, no es gratuito que el primer milagro de Jesús haya sido convertir el agua en vino, ¿no? O sea, así se da es, a conocer con así esa, es, porque era un momento de homenajear, de así celebrar y de es, compartir así con es. los amigos que estaban en esa boda y se habían quedado sin vino en un momento Así determinado, es. ¿no? Y en la Biblia, Ujú. Unai, hay 443 menciones importantes del vino, Ok. importantes, donde están los milagros, donde está ahí el cantar de los cantares, 443 menciones en este libro de Sí, una catalana maravillosa, Montserrat Inin, en su libro El vino y el qué arte. maravilla. Sí, Bueno, y si seguimos con Jesús también en la última cena, ¿qué les sí, ofrece? Su carne en forma de pan y su sangre en forma de vino, ¿no? O sea, así que es, hasta, digamos, en esos momentos hasta más, que uno pudiera pensar más alejados de lo que es así el es, vino como exceso, como borrachera, como expresión, digamos, de esas bajas pasiones, está también el vino como ofrenda, así ¿no? es, De un ser humano, ¿no? sí. Y si nos vamos a los griegos, El vino bueno, nos el vino acompaña, el vino nos y que nos acompaña. siga Y si acompañando nos mucho vamos a la tiempo. griega, además que tú que tienes además toda una cercanía con el mundo del teatro, y Mm, nos vamos a Grecia y nos vamos a Roma, en Grecia Dionisio, en Roma Baco, mm, me voy al teatro, me voy a las fiestas bacanales o mm. me voy al simposium, a esto de beber juntos. A mí yo te digo que a mí me encanta el vino, yo digo, el vino es como es una copa de tertulia, Ujú. es una copa para la mesa, es como para Y compartir. no es de alguna manera también en muchas ocasiones como un puente, o sea, no rompe muchas veces Ajá, barreras, así barreras es. de timidez, barreras de una buena Bellísimo. charla, barreras de Así una cantidad es. de cosas que con un buen trago, bueno, nosotros estamos ahorita con vino, pero a lo mejor eso se puede lograr, no sé, con También una con un cerveza, con un trago. ron, con un whisky, Así es un es. momento para distendernos Así y es. poder establecer contacto y lazos con otra persona, ¿no? Así es. Así es. ¿Tú lo has visto Bebida de así, por ejemplo? humanidad. Sí. Bebida de humanidad. En el caso de los vinos, por ejemplo, Sí.
¿Qué te llama más la atención del vino? Digamos, ¿qué destacar del vino como bebida? Ay, Unai, tú sabes que yo le digo que siempre yo llegué al Ujú. vino y se lo debo. Yo llegué al vino desde la poesía. Ok. Y sí, estaba en en un taller de poesía en el CELAR con Harry Almela, era todos los jueves, y me asignaron la tarea de todos los jueves Ujú. llevar el vino para esa tertulia. Y yo Ok. jugaba, no sabía nada de vino, ojo, No. tengo 24 años, no sabía nada de vino, solo que me gustaba, Ok. y armonizarlo con un autor español. Ujú. Entonces ese vino que bueno, que ahorita ya no lo bebo, que es ese vino alemán dulce que Ok. se bebía mucho en ese momento. Leche de la Siempre, mujer amada. Claro, el imagínate Lifford tú, Milk. 23 años, Claro, claro. Es muy dulce es ese muy vino. dulce. Uno tuvo, Y uno tuvo una edad para tomar esas cosas, exactamente, ya hoy no, ya ya hoy no nos no, animan. exactamente. Y armonizaba el vino con la poesía. Mm. Yo llegué al vino desde la poesía y por eso hoy tengo, siempre que lo difundo en mis clases en la universidad, en mis textos, en mi cuenta de Instagram, en mi website, siempre está presente la literatura. Es Porque mi deuda con la poesía. quiero recordar que Adriana además es profesora titular de la cátedra de De, destilados y de vinos ahorita y de en la vinas en la Universidad en Católica nuestra Andrés Bello. Universidad Sí, señor. Católica, en También la egresada de la Universidad gastronomía. Católica, igual que yo. Y Sí. ahora en esta nueva rama de gastronomía, de la Escuela de Gastronomía que tiene allí la universidad, pues tú estás encargada de ofrecerles la maravilla y Sí. posiblemente las conexiones que Y pueda las haber, y conexiones ahí con la habrá mucho de todo, cocina, ¿no? con la gastronomía. Tú que, por ejemplo, tienes una gran relación con la gastronomía de la Claro, cocina vasca, claro. que es maravillosa, y allí siempre está presente el vino. Me encanta acercarlo a los jóvenes cocineros, ahorita en la Claro. gastronomía. Ahora que habla de jóvenes, ¿el Sí. vino es una bebida para gente joven, para gente adulta, Ah, para gente mayor? O sea, el acercamiento a la buena bebida pregunta. alcohólica, ¿cómo se hace? Muy buena pregunta, muy buena Al menos en nuestro pregunta. país, vamos a Sí, centrarnos en nosotros. en nuestro país se llega, fíjate que una cosa, Mm. los jóvenes están cada vez tomando menos. Esa es Ok. una realidad, están tomando menos, ¿Y eso por qué? por eso ahorita el auge de los vinos sin alcohol, Mm. ¿Pero están es un tema tomando de menos. conciencia del daño que hace el alcohol para el organismo o es un tema de costos Sí, o no sé? no, Pero es una realidad, por es lo menos. sí, y ojo, es una tendencia mundial. Ahora, los jóvenes llegan al vino primero desde la cerveza, Ok, desde la bebida fermentada, ok. y después llegan al vino. Fíjate, bueno, te contaría una A anécdota. ver, a ver. Mi hijo Sebastián, Ujú, hoy tiene 32 años, pero cuando yo empecé, bueno, en casa, a ujú. hacer las armonías con la cocina, el vino, a él al principio no mostraba mucho interés. Y hubo un día, él tenía como, en ese momento ya como 24, 25 años, y me dice, mamá, sí, quiero aprender de vinos. Ok, Y yo estaba intentando en eso desde los 18. ok. Y digo, ¿por qué? Bueno, mamá, me he dado cuenta que quien sabe de vino es una herramienta de seducción. Ah, A ok. los 24, Desde 25 la años. seducción, ok, Sí, se acercó al vino. exactamente. Y en el caso de mi hija, yo digo que sí aprender de vino, ella, egresada de Relaciones Industriales, para ella, en el trabajo, ella trabajaba en la Cámara Venezolana Francesa Ujú. antes de irse a México, saber de vinos en ese momento, lo poco que sabía, fue una herramienta importante para que ella se destacara en su trabajo. Y para hacer posiblemente conexiones hasta en una conversación con un jefe, con Exactamente, un cliente, con otra persona exactamente, relacionada, el exactamente. tener, o sea, Sí, podemos decir que también es una base de cultura, es una claro, herramienta de claro, cultura, el saber de vinos te abre pero puertas. muchísimo. En este momento tan importante como aprender a hablar, como saber otro Otro idioma idioma. fuera del país, sí. A ella, a mi hija en México, le abrió puertas lo que sabe de vino y dominar otros idiomas. Qué maravilla. Sí, Porque claro, se tiende como a te diría, demonizar lo que es, todo lo que son las bebidas alcohólicas, porque siempre sí, se piensa como en el exceso. Se claro, piensa en el accidente, se piensa en la borrachera, en la así pérdida de es, control, así es. pero La invitación es la de la moderación. claro, La invitación es la de la moderación. Y en eso muchos jóvenes están en ello. Lo toman con moderación. ok. Sí.
Que eso está bueno. Claro, claro, Sí, claro. quizás no tanto para la industria, pero No, preferiría que se tomara más, exactamente, pero yo diría, desde mi creo que punto de vista, sanamente está muy también, bien. al final la industria se va a beneficiar de eso Así también, es. pues, porque le quitas el estigma Así es, a así la es. bebida, a la bebida alcohólica, ¿no? Sí, En Venezuela, ¿qué tal estamos de vinos en este momento? sí. ¿Se están Bueno, haciendo cosas buenas o se está sí, importando? sí, te diría, Unai, además fíjate, yo voy viendo todo lo que ha pasado, lo que ha pasado a lo largo de estos 20 años, te diría, estamos transitando momentos de desafío. Ujú. Los importadores que se mantienen, que insisten, que perseveran, tienen como uno de los desafíos el tema de que llega mucho vino ilegal a Venezuela. Ok, Entonces, pues, claro, ese vino ilegal cuesta menos claro. porque no están pagando los impuestos, pero los importadores se mantienen. Ok. Bueno, y un ejemplo de ello, digo, bueno, desde mi editorial Ediciones Punto Ujú. Paladar cuento con el apoyo de ellos y oye, siguen trayendo vinos, siguen trayendo novedades, Ujú. siguen apostando. Es una construcción de Porque, país desde el buen vivir. y ahora que hablas de novedades, porque uno podría pensar, bueno, el vino, que es una bebida que tiene miles de años Sí, entre nosotros, sigue creándose nuevos vinos, o sea, sí, siguen apareciendo, sí, todavía hay sí. espacio Eso es una para la maravilla, invención. sí. Fíjate una cosa que yo digo que me encanta. En este momento, por ejemplo, hay toda una tendencia. Hablé de los vinos sin alcohol, Ok, pero ahorita muchos vinos que además es una vuelta a cómo se hacía el vino, como lo hacían los abuelos. ok, Los vinos orgánicos. ok. Estos vinos orgánicos que no, ¿cuál es la característica de ellos? No utilizan pesticidas en el viñedo, puro abono orgánico, se trabaja con el mínimo de intervención química Muy en el vino. artesanal todo, Es ¿no? una vuelta a lo artesanal. Están los vinos orgánicos, los vinos biodinámicos, los vinos kosher, los vinos ecológicos, esas botellas que son ligeras, Ujú. esas bodegas que están con los paneles solares. Está esa vuelta y esos vinos, esa tendencia está ahorita aquí en Y está entrando en Venezuela. Venezuela Está con entrando a fuerza. Venezuela Claro, con porque natural. yo creo que a nivel mundial hay Sí, toda una conciencia de cuidado del planeta también, que así sobre es. todo en estas generaciones, hablemos de los que tienen menos de 30 años, Tienen lo esa tienen como mucho conciencia. más Sí, adentrado, ¿no? O sea, sí. entonces Los ellos vinos son veganos. muy, Sí, muy conscientes de eso y buscan y sí. reclaman que las cosas sean hechas de esa manera, ¿no? Así es. Y lo Déjame reciben mostrar aquí bien. tus libros porque los tenemos sobre la mesa. Bueno, esto es una Ajá. maravilla, esto es sobre panes. Soy panadero. Soy Un panadero. homenaje a los artesanos de la panadería en Venezuela y nos trajo también esta otra joya. Yo les dije Sí. que era una entrevistada de lujo, la que tenemos hoy aquí. No, yo estaba Ron de linda. Venezuela, que este es otro capítulo Sí, importantísimo, el ron en nuestro país, que se ha sí. convertido en un embajador maravilloso de lo que Maravilloso de tenemos Venezuela, ron y Venezuela, ¿no? chocolate. Una pasión con nombre propio, Ron de Venezuela, 20 años De de Océ. 12. Adriana Kips. Y este es un libro de poesía, Doble Viaje. Sí, editado por Oscar Topman, que por cierto ellos estaban por aquí, Por aquí cerca, por por esta aquí, caverna, cerca de esta caverna. cerca de Mira, esta ajá, y en este caverna. viaje de doble vía, el viaje tuyo Ah, hacia las bebidas fue un viaje sin ha retorno, sido, definitivamente. sí, es un viaje sin retorno. Yo digo a mis estudiantes en la universidad, una vez que se conoce ese gusto, no hay vuelta atrás. Claro, claro. Y es un viaje además que no termina, porque uno todos los días todos los días yo aprendo, Claro. con una lectura, una entrevista, un vino que estoy catando. ¿Sabes ¿Sabes una de las cosas que me encanta del vino, Nay? Que uno no tiene la oportunidad de aburrirse. Hoy estamos con un vino tinto, Claro. pero si de repente yo estoy ahí de repente con Marisabel, Ujú. a Marisabel le diría, bueno, Marisabel, vamos a tomarnos un vino espumoso. O si de repente le digo a Aitor, o a la novia de Aitor, Ajá. le digo, bueno, vamos a tomar un vino rosado, la tendencia del vino rosado. Cuéntame del vino rosado, porque durante Sí. mucho tiempo Ajá, muy era bien. como balurdo. Sí, El vino rosado, ¿verdad? tal cual. Estaba como mal visto, ¿no? Tenía como mala fama el vino rosado. Exactamente, lo llamaban. Sí, eso no es vino, ¿qué es eso? ¿Qué es? Exactamente, y tenían razón. Okay. Lo llamaban el rosadito. Porque, el rosadito, porque mira, lo hacían mezclando vino tinto, vino blanco. Como hacer una salsa rosada. Exactamente, No. exactamente. No es así. Y no es así, no puede ser así, es tal cual. O de repente con la uvita que me quedaba, hacían vino rosado. Pero las mujeres empezamos a pedir buen vino rosado, así como los espumosos.
Los espumosos, el vino rosado, el vino blanco, es una tendencia impulsada por las mujeres. Y las bodegas empezaron a hacer buen vino rosado. España empezó, Navarra, Rioja, ver cómo lo hacían en la Provence, en Francia, y empezaron a hacer buen vino rosado. Y ahorita, vino rosado para la cocina india, vino rosado para la cocina mexicana. Cuando tú, por ejemplo, tú quieres comer carne, de repente Marisabel quiere comer pescado y quieren abrir una buena, bueno, a ver, vino blanco, vino tinto, un buen vino rosado seco. Eso sí, tiene que ser seco. No dulce. ¿Muy frío también? ¿O no? Te diría que en temperatura entre 8 y 12 grados. Ok. Más sí, o menos. Es temperatura ambiente, bueno, depende de qué ambiente. Depende de dónde estés. O si te da para Cagua, el ambiente no es lo mismo que en San Antonio de los Altos. O en la caverna, o en la caverna. Es otra temperatura, que tengo una temperatura ideal. Sí. Mira, claro, porque es que además muchas veces se vinculó el vino rosado con vino de mujeres. Sí. Eso es vino de jeva. Decíamos abiertamente. Exactamente. ¿no? Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora, un hombre que no tome vino rosado pierde puntos frente a la... Sí. Bueno, ahí es la arma de seducción para que se cae. Sí. Y hay bebidas que sí sean más masculinas, o sea, no sé. O tienden más los hombres a tomar whisky, a tomar ron, o también el vino, o se ha emparejado mucho. Mira lo que está ocurriendo. Ahorita las mujeres, ojo, si tomamos ron, nos gusta el buen ron. Claro. Si vamos a tomar whisky, generalmente, bueno, las mujeres entramos con el whisky con los whiskies de Malta. Pero ahorita eso se ha abierto. Diría que las mujeres, siempre que esté la calidad, yo creo que allí... Siempre se aprecia. Sí, siempre se aprecia. Claro, uno tiene como, a lo mejor en ese chip de los vinos franceses siempre son mejores. Hay como una... ¿Eso es cierto? No, fíjate, te diría. Hay buen y mal vino en Francia, buen y mal vino en España, buen y mal vino en Chile, buen y mal vino en Argentina. Hay mercadeo en todo. ¿Cómo saberlo? Probando y confiando en el paladar. Confiando en el paladar. No, o sea, que termina siendo una cosa muy subjetiva. Sí, no dejándose analizar por la publicidad. Claro. Sí. No, una marca que suene mucho o una cepa que suene mucho no quiere decir la que más me guste a mí. Sí. Y eso es cierto, que el mejor vino es el que a mí me gusta. Eso es cierto. Y otra cosa que te diría también, no siempre lo más caro es lo mejor. En catas a ciegas, tú te das cuenta que muchas veces hay vinos, por ejemplo, este que estamos tomando es un vino de muy buena relación calidad-precio. Agua Santa. Agua Santa de Chile, y no el más caro es lo mejor. ¿Cómo se aprende? Ahí la relación precio-valor se altera, o sea, varía. Y la decide el consumidor. Sí. Y lo ideal que sería entonces que uno tuviera como distintas marcas, distintos tipos en tu bodega particular. Sí. Pues claro, cada miembro de la familia puede tener, a lo mejor a la suegra le gusta de un tipo, al hijo le gusta de otro tipo, al hermano le gusta de otro tipo, bueno. Sí, y yo siempre le digo a mis estudiantes, ellos siempre se sonríen. Yo les digo, por favor, no me tomen literal, pero siempre les digo, para aprender de vinos, de destilado, hay que ser infiel. Entonces, cuando digo el infiel, yo lo veo a ellos que sonríen. Digo, no, espérense. No es infiel a tu pareja. Sino infiel a las marcas, infiel a los estilos, hay que probar. Y en situaciones, además, en situaciones difíciles, económicas, en Venezuela, hay que probar la diversidad para ampliar el paladar. Huye del paladar monotemático, prueba, explora, cultiva la curiosidad. Porque además el monocromático termina aburriendo. Así es, absolutamente. ¿No te ha pasado que, amor, tú vas a una casa, me invitas a tu casa y probamos un vino divino y ya luego no lo encuentro o no me acuerdo cuál fue el que tomé? ¿Cómo replico yo esa experiencia? O nada, la dejo atrás, la dejo para aquella experiencia. La dejas y sigues explorando. Sí. Estamos ahí. Porque esa es la vida. Claro. Esa es la vida. Empezar a picotear en esas cosas. Así es. Que no hay que tenerle miedo a llegar a una tienda, a una bodega y dejarse recomendar a lo mejor. Sí. No repetir. En todo caso, volver a lo que te regaló un momento feliz. Si tienes invitados, no puedes arriesgar. Sí. Pero tú, yo digo explorar siempre. Claro, pero no todo lo... Ahorita, por ejemplo, antes de comenzar a hablar aquí en la caverna, Adriana me dijo, bueno, vamos a tomar este vino, es suavecito, porque este es como para la charla. Este es como para conversar. Este no es para acompañar una comida. Sí. ¿Cómo defino eso? ¿Cómo lo aprendo? Probando.
probando, descorchando. Siempre un vino de tertulia, que a ver, déjame para probarlo, no he probado este Aguasanta Carmener. Siempre un vino de tertulia. Con esa sea cara que pones y blanco. con ese gusto ya. Ay, qué rico. Me encanta. Un vino de tertulia siempre no es un vino estructurado, no es un vino gastronómico Hay vinos gastronómicos maravillosos que Que te es dicen... estructurado, porque ustedes tienen como Sí. una terminología que Ay, uno no, entiende. entonces yo digo... Que sea muy fuerte, que sea muy... que tenga mucho cuerpo. Fíjate Ok. que él aquí yo lo muevo Ujú. y él es ligero. Ok. Es ligero siendo tinto. Sí, son esos vinos que te piden, oye, necesito comida al lado. Ok. O sea, El de sí. charla no. El de charla puede ser uno... Necesito una buena conversación para acompañarlo. por ejemplo. Exactamente. Y propicia la buena conversación. Sí, sí. Saca lo mejor de, bueno, Ay, lo mejor o lo sí. peor de cada, Sí. de cada uno. Ajá, ¿no? fíjate, cuando tú dices lo peor, me voy a Nicanor Parra, al chileno, a Ujú. ese chileno, que él dice que el vino sí, puede sacarlo, sí. La luz o la oscuridad, Claro. la luz Los o la ángeles o los oscuridad demonios que tienen. somos. Claro. Que somos. Pero sí te haces Ah, expresarte como más auténticamente, más libremente, no sé, más... sí. ¿Te da- Sacas lo que eres. Sí, en este momento que estoy viviendo. Eso puede ¿verdad? ser peligroso Porque también. todo, sí. o Por eso con maravilloso. moderación, por eso No podemos confiar. no, sí. Como dice el médico te dice que, bueno, desde siempre el vino, la salud, todo, pero bueno, él te dice 2 copas al día. Sí. 2 copas los hombres. Entonces Ajá. nosotros las mujeres una copa, bueno, el tamaño de esa copa. Y dice el médico, dice, bueno, y lastimosamente esas copas no son acumulables. No, claro. No es que si lunes, martes, miércoles, jueves no tomaste, Te todas tomas esas la botella el copas viernes. No, puede. no, tiene que ser Sí. poco a poco. Y la Paso gente a que paso. toma, ¿qué te parece la gente que toma, por ejemplo, el vino en vasito de plástico? Ay, Digamos, eso tiene todo un ritual también. Ay, sí, no. Oh, no. Y te das cuenta, en estos días estaba así, que el tema de la copa, fíjate que esta copa tan bella, tan perfecta para este vino, sabe distinto, Unai. Haz la prueba. Claro. Sabe distinto en vaso que en copa. Y sabe distinto en una copa de vidrio gruesa Claro. que en una copa de cristal. Sabe distinto. Y claro, y eso te lleva a otro ambiente, eso te lleva Sí. a otra dimensión incluso Sí. de esa charla, Sí. de esa conversación. El ¿no? ritual del vino, ¿verdad? Ujú. Los rituales de la vida. Yo no sé si Estamos llenos de formas Ajá, también, y eso es importante. sí. Y esa forma y esos rituales Sí. son valiosos también. Sí. ¿Qué te has encontrado en whisky, por ejemplo? Bueno, pues, luego entramos en el capítulo de ron, pero con whisky, por ejemplo, Sí. ¿le has agarrado la misma experiencia, el mismo Claro, gusto fíjate que a los vinos? Sí, mira, fíjate qué interesante, porque mira, si yo te digo que, por ejemplo, con los vinos, estoy desde mis 24 años, siempre estuve con el vino, mi década de los 20, mi década de los 30. Y siempre veía al whisky como, lo veía, bueno, el whisky es como una bebida igual, esa botella no cambia, erróneamente. Claro. Llego en los 40 años, empiezo el diplomado como estudiante, el diplomado en Cultura del Vino y Spirits en la Universidad Metropolitana, con el maestro Alberto Soria, y con Alberto Soria nosotros en el aula empezamos a explorar los whiskies de Malta. Cuando yo probé 40 años, mi primer whisky de Malta, empiezo, digo, aquí hay algo. Y empiezo, entonces, claro, a la Adriana curiosa, empieza a explorar los whisky. Y en ese momento todavía trabajaba en la revista Estampas en el Universal, y tengo la oportunidad, en 2 oportunidades, de ir a Escocia para conocer las destilerías. Entonces, la Adriana de los 40, Unai, empezó con los destilados. Sí. Ahí sí fue, en el caso tuyo sí fue una experiencia adulta. Sí, completamente. Y siempre, desde el placer, yo después voy a la investigación. Okay. O sea, estudio, exploro desde el placer. Primero te tiene que gustar. Sí. Si no te hubiera gustado, lo hubieras... Genuinamente, Okay. sí. Y entonces empecé, así como el ron, y estoy súper orgullosa de nuestro ron venezolano. Sí. El primer ron en el mundo, nuestro ron es el primer ron de melaza en obtener la denominación de origen controlado.
así como el champán, así como el Sí. oporto, así como el whisky. Y Poco se uno le da sabe. mucha rabia que no se impulse más Sí. como producto nacional, ¿no? Así Porque un es. poco lo que hablamos al principio, esa estigmatización de que Sí. cualquier cosa que tenga que ver con bebida alcohólica Sí, hay que sí. rechazarla. Pero está creciendo, ha Sí. venido Y se está creciendo haciendo muy buenos y se rones. está haciendo muy buen trabajo y muy buenos rones. La gente joven está tomando mucho ron Sí. también. No sé si será por un tema de Sí, costos sí. bueno, por gusto Sí. o lo que sea, pero están tomando mucho ron. Incluso aquí en Venezuela, como en rebeldía, no quiero tomar lo que toma mi papá. También. Y empezaron a explorar el ron, y nuestro ron es un Yo ron soy de la maravilloso. generación que los adultos nuestros eran de whisky, posiblemente porque sería muy barato o Sí. se conseguían muy buenos a Sí. buen precio. Sí. Y el ron era siempre una bebida menor, Sí. era una bebida mal vista, ¿no? Tal cual. O sea, un matrimonio, nadie te servía un ron, Nadie. o sea, impensable. Eso Y mira era cómo champaña eso- y vino sí. y whisky, pero ron Sí. era mal visto, ¿no? Sí. Ya hoy no. Ya hoy no. Cambió, pero no solamente cambió por un tema de crisis, Mm. sino porque el ron se fue, Escaló, sí. sí, fue escalando y ha mostrado su calidad. Mm. No solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo. A mí me encanta, por ejemplo, bueno, hace como años atrás en Burdeos, llegas a Burdeos y tú ves en los anaqueles, ves al ron venezolano al lado del coñac. Ok. 3, 4 marcas venezolanas que estén allí. O sea, es un Es que trabajo. nosotros tenemos rones muy buenos de Muy 20 buenos. años Sí. que son Sí. coñac, Sí. ¿no? son Sí. casi unos brandy, ¿no? Sí. O sea, una... Hay quienes lo llaman el coñac del Caribe. Ujú. Sí, Y que además, bueno, da mucha rabia cuando alguien lo mezcla. sí, Yo regaño a mis hijos Sí, y a sus bueno. amigos, no se te ocurra mezclar esto sí, con un refresco, sí. que te corto la mano. Para poner un poco de presión al asunto. al menos Y hasta una que aprendan a cosita. tomar esa bebida Sí. y a disfrutarla pura, Sí. pues, porque es mucho más rica. ¿Y a ti también el ron te enamoró? Como me dices que pasó Sí, con el whisky, sí, con el vino, y sí. te pusiste a investigar Sí, también desde el placer, sí, desde el gusto. desde el placer. Y claro, cuando FONPRONVEN, el Fondo de Promoción del Ron de Venezuela, me dice, el ron, la denominación está cumpliendo 20 años, queremos que la investigue. Eso fue en 2023, literalmente un año junto con mi equipo, Ujú. porque las cosas no se hacen solas. Hay un equipo detrás, estuvimos sumergidos en el mundo del ron. Investigando. Fascinante, fascinante. Entrevistas, trabajo documental, trabajo con los bartenders, bellísimo. ¿Dónde se hace el bellísimo. mejor ron en Venezuela? ¿Hay alguna zona, por ejemplo, que Sí. sea... No, fíjate que son, en este momento, quienes tienen la denominación son 17 marcas. Y hay ron, eso es una maravilla, porque es un viaje en Oriente, en el centro y en Occidente. ¿Y en qué varía eso? Porque uno Y puede son entender que expresiones vinos, que con el vino Sí. pasa, bueno, son razas distintas de uvas, etcétera. Sí. Pero en el caso del ron sale todo de la Muy buena la ¿no? pregunta, muy buena la pregunta, porque la diferencia no tanto es no lo da la caña, no lo da la Ujú. materia prima, sino dos cosas. La destilación, porque a veces, bueno, puede haber la destilación por columna, puede haber la destilación por alambique, y el envejecimiento. Es distinto un ron que se envejece en Carúpano, en el Valle de Macarapana, y ahí me voy, por ejemplo, al ron Carúpano, a un ron que envejece en el centro o a un ron que envejece en Occidente, en las Destilerías Unidas DUSA. Pero las tres expresiones, bien cuidado, con buenas barricas, con juego de nuestros maestros roneros. Tenemos maestros roneros que tienen una experiencia mínima de 30, 40 años haciendo ron. Las expresiones son maravillosas. Ahí podemos decir entonces en el caso del ron Ajá. que no es lo que da la tierra, sino lo que pone el hombre, lo que marca la diferencia entre uno y otro. Dios mío, pero estas son preguntas. Bueno, de examen final. Fíjate, fíjate, estupendo, Unai. Fíjate, hay un acento que lo pone el hombre. Ujú. Pero ojo, en el ron venezolano está nuestra ubicación geográfica. Ok. El lugar Nuestro como- viento, nuestra temperatura. Ay, Dios mío. Salud. Salud. Cuidado con los libros. ¿Esto después lo editan? No, no se edita. Cuidado. Gracias. Pero mira, hay una diferencia, ¿listo? Hay un acento hay un acento que lo pone la geografía, que lo Ok. pone el clima, que lo pone cómo llegan las radiaciones solares. Entonces, está la geografía, está la ubicación, está el hombre. Todo eso marca una denominación de origen controlada.
Y Palabra cierta. claro, claro, amén, salud. Salud. Bueno, pero eso invita a servir otro trago. Sí, y también para ella, para que Para el resto del para el equipo. equipo. Poquito para mí, para allá, sí. Oh. No, pero vamos a dejar la botellita aquí. Sí. Está muy bella, además. Ajá. Pero oye, qué Mira. interesante eso del que me Fíjate, estás diciendo. es el porque hombre, tiene que ver- es el hombre, es la geografía. Claro. Sí. Porque la temperatura va a variar mucho también, qué tanto ese alcohol se evapora, Así qué tan es. rápido esa mata madura, exacto, Así que es. todas esas, Sí. digamos, temas de velocidades que te va a dar la geografía va a ser Sí. determinante en la copa o en el Así vaso. es. que le estás Fíjate tomando que, ese trago, ¿no? sí, fíjate que en el caso, por ejemplo, del ron, los maestros roneros te dicen, es distinto un destilado, un ron, que cómo evoluciona todas esas reacciones que se dan en la barrica en el trópico Ujú. venezolano a, por ejemplo, Escocia. Ujú. Hay alguien que, uno de los maestros dice que un ron que ha envejecido, que ha madurado durante 4 años, equivale a un whisky de 12 años en Escocia, porque allí con la Ok. temperatura más fría, las reacciones son más lentas. Fíjate Claro. esto, ¿no? Entonces, Fíjate. claro, no, sí. Corrígeme, pero en alguna oportunidad leí o escuché en alguna entrevista que decían que las bondades del ron venezolano, por ejemplo, tenían que ver con un tema legal, que en Venezuela no se puede llamar ron Así es. a menos que tenga, creo que son 6 años de añejamiento, mientras De que en 2 otros años, países, de 2 sí. años, y en otros países Tal por menos cual. tiempo lo llaman ron, entonces claro, no es lo mismo, entonces No es claro, lo mismo, ya para tal cuando cual. pasan los 2 años, ya tiene una calidad, digamos, Así es. menor a lo que pudiera tener de 8, de 10, de 12 Sí. años, pero ya tiene una buena calidad. Entonces, por eso, digamos, como que la vara se puso más alta. Así Entonces, es. hay unas exigencias desde el punto de Así vista es. legal para Y las el ron hay venezolano. y se cumplen de una manera Sí. rigurosa. Ok. Son 2 años, como mínimo 2 años. Deben envejecer en barrica de roble blanco americano sin reposición de merma. Ok. Y son esos 2 años. Y las casas venezolanas generalmente ponen 4 años, 6 años. Fíjate Claro. que tú hablas de 6 años, porque generalmente ese es el tiempo que le dan las casas venezolanas. Y en algunos casos sí entiendo no- que las barricas sí se traen a veces de afuera. Sí. O sea, las maderas de otros sitios tienen unos aportes importantes también a la hora de... Así es, de Dios la- mío, del pero destilado. estoy aquí frente a un conocedor. Bueno, Ajá, estoy porque aquí me gusta frente a el un ron. conocedor. Ah, mira. Yo me quedé solamente en la faceta del Ajá. gusto. Yo no me he metido en la investigación. No, pero sí, si me preguntas, sí. Algo hablo, algo Porque hablo. te preguntas, sí. Ok. Fíjate, sí, porque ellos no tiene que ser una barrica nueva, pero ellos compran las barricas, se desarman, se vuelven a armar, hay una especie hay tostados, lo que Ok. sí, y se juega con todo eso, con barricas donde antes jugó Porto, barricas donde antes jugó Jerez, Claro. vamos a España, Claro. sí. No, por ejemplo, la gente de Santa Teresa está haciendo unas cosas maravillosas, Maravillosas con con whisky, con café Sí. incluso, Sí. y entiendo que vienen otros productos por Ahorita aquí. viene que algo, estamos ahorita viene algo que me dije, o sea, por ahí me dijeron todavía. para no hacer viene spoiler. pero del cacao. Claro, vienen, Ahí viene por cosas ahí. buenas, sí. Sí, Y sí. eso es interesante. sí, Estás sacando Qué también bueno. un libro de poesía que no sé si tiene que ver con todo este mundo también, o no. sí. No, Porque fíjate. además es poeta, además de todo lo que sabe, Ajá. además Porque claro, Adriana es poeta. llegué al vino de la poesía. No, ese libro sí salió hace varios años Ok. por Oscar Totman, pero Doble allí, viaje. doble viaje, ahí está presente el vino en algunos Ujú. poemas. Y bueno, nada, estoy muy contenta, Unai, porque Ujú. ayer literalmente entró el libro, el 6º libro de la editorial de Ediciones Punto Paladar, entró a imprenta, Gráficas ASEA, la misma editorial que imprimió el libro del ron. El libro se llama El amor de mi vid, 20 uvas del vino. Y allí 20 uvas se presentan en primera persona. Ok. Y mi hermana, que ella es narradora, ella vive en España, codirectora de la editorial, le dedica una microficción a cada uva. Y El libro está esas 20 uvas tienen que ver con preciosa. los 20 poemas de amor de Neruda, ese Ah, número 20. mira, 20, y después el próximo libro tiene que tener, porque hay muchas uvas, Claro. tiene que ampliarse. Sí, busqué un número redondo, la verdad. Bueno, más que fíjate. en nuestro sistema Sí. educativo, el 20 Sí. es la nota máxima. Mira, Eso fíjate, también es mira importante. tú, mira. Es la excelencia. Mira, es verdad.
Llegamos Mira, siempre, volvemos al sí, origen. sí. Salud, Adriana, un millón de Salud. gracias por habernos acompañado en esta caverna. Ay, Me encantó haber sí. conversado contigo y haber aprendido tanto de No, los y vinos, de los y tú me rones, llevaste a varias cosas a con las varias que tu cosas. pregunta. Bueno, pero eso da pie a que Sí. tengamos otra reunión en la caverna con otras cosas. O sea, Vale. que traemos rones, traemos whisky, traemos Sí. cosas buenas para compartir con todos Ay, ustedes. salud. Hasta la próxima caverna. Expresión del buen vivir. Sí, señor. Sí. Gracias, Unai. Gracias a ti. Y gracias a todo tu equipo. Hasta la Ah. próxima caverna.